Me bloquearon cuando quebré. Y volvieron cuando compré una casa. El día que perdí mi trabajo, también perdí a mi familia. No hubo una pelea. Nadie me insultó. Tampoco hice algo que pudiera justificar que me dieran la espalda. Simplemente dejé de serles útil. Durante casi 10 años trabajé para una empresa importante. Cuando me despidieron, salí de aquel edificio con una caja de cartón entre las manos y la sensación de que acababan de arrancarme una parte de mi vida. Llevaba una taza, unas fotografías y una pequeña planta que, para ser sincero, nunca había cuidado demasiado bien. Me senté en el carro y permanecí allí casi una hora. No lloré. Solo miraba el volante tratando de entender cómo iba a empezar de nuevo. Cuando finalmente llegué a casa, llamé a mis padres. Mamá, me despidieron. Hubo un pequeño silencio. Después escuché su voz. No te preocupes, Adrián. Vas a encontrar algo. Mi padre fue todavía más directo. Un hombre como tú consigue trabajo rápido. No te desesperes. Mis hermanos también escribieron en el grupo familiar. Bruno me dijo que contara con él. Valeria me aseguró que todo iba a mejorar. Durante la primera semana recibí mensajes constantemente. La segunda semana fueron menos. Después casi desaparecieron. Al principio pensé que todos estaban ocupados. Yo también estaba ocupado. Mandaba hojas de vida desde temprano. Hacía entrevistas. Llamaba a conocidos. Revisaba ofertas hasta altas horas de la noche. Había trabajado casi 10 años y aún así parecía que mi experiencia no servía para nada. Mandé más de 100 hojas de vida. Algunas entrevistas duraban media hora. Otras apenas 10 minutos. Las cuentas seguían llegando. Mi dinero comenzaba a desaparecer. Primero vendí algunas cosas que podía reemplazar. Después vendí el carro. Aquello me dolió más de lo que esperaba. Había trabajado durante años para comprarlo y terminé entregando las llaves para poder seguir pagando el alquiler. Pero lo peor no era el dinero. Era empezar a notar cómo cambiaba mi familia. Llamaba a Bruno. ¿Qué haces? Estoy ocupado, Adrián. Después te llamo. Nunca llamaba. Le escribía a Valeria. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Más tarde. Ese más tarde tampoco llegaba. Mis padres comenzaron a dejar sonar el teléfono. Las reuniones familiares dejaron de incluirme. Un cumpleaños. Una comida. Una celebración. Siempre me enteraba después. Al principio intenté convencerme de que eran coincidencias. Hasta que una noche quise escribir en el grupo familiar y descubrí que ya no estaba allí. Pensé que había sido un error. Intenté comunicarme con Bruno. No pude. Con Valeria tampoco. Después intenté con mis padres. Nada. Uno por uno, todos habían cortado el contacto conmigo. No entendía qué había hecho. No había pedido dinero. No había insultado a nadie. No había discutido con ellos. Simplemente habían decidido desaparecer. Unas semanas después me encontré por casualidad con una vecina de mis padres. Adrián, ¿por qué no fuiste al cumpleaños de tu mamá? La miré confundido. ¿Qué cumpleaños? Ella frunció el ceño. ¿No te avisaron? Negué con la cabeza. Estuvo toda la familia. Sentí un vacío en el estómago. ¿Todos? Todos menos tú. No supe qué responder. La mujer siguió caminando, probablemente sin entender lo que acababa de provocar. Yo me quedé parado en medio de la calle. Ahí entendí que no era una coincidencia. Mi familia había decidido apartarme. Y todavía no sabía por qué. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Perdí el apartamento. Me mudé a una habitación pequeña donde apenas cabían una cama, una mesa y un armario. Trabajé repartiendo comida. Lavé carros. Ayudé en mudanzas. Hice cualquier trabajo honrado que apareciera. Hubo noches en las que cenaba pan con café porque era lo único que podía pagar. Y durante todo ese tiempo, nadie de mi familia llamó. Ni una sola vez. Ni siquiera para preguntarme si estaba bien. Fue entonces cuando comprendí algo que me dolió más que perder mi empleo. Yo había confundido durante años la necesidad que tenían de mí con el cariño que sentían por mí. Porque mientras tuve dinero, todos sabían mi número. Cuando dejé de tenerlo, todos parecieron olvidarlo. Pasaron varios meses así. Hasta que una tarde me encontré con Tomás, un antiguo compañero de universidad. Me reconoció antes que yo a él. ¿Adrián? Nos quedamos hablando unos minutos. Me preguntó qué estaba haciendo.
Por primera vez, no intenté aparentar que todo estaba bien. Le conté la verdad. Le hablé del despido. Del carro. Del apartamento. De los trabajos que estaba haciendo para sobrevivir. Tomás escuchó sin interrumpirme. Antes de irse, solo me dijo: tengo una idea. No sé si funcionará, pero creo que deberías escucharla. 2 semanas después volvió a llamarme. Su empresa estaba buscando a alguien para asociarse en un proyecto tecnológico. No tenía dinero. No tenía contactos importantes. Y, sobre todo, ya no tenía nada que perder. Acepté. No sabía que aquella decisión iba a cambiar completamente mi vida. Los primeros meses con Tomás fueron agotadores. No teníamos grandes oficinas ni inversionistas esperando por nosotros. Éramos 2 personas intentando sacar adelante una idea que podía fracasar en cualquier momento. Trabajábamos hasta la madrugada. Dormíamos poco. Cometíamos errores constantemente. Hubo semanas en las que pensé que había cometido una estupidez al aceptar. Pero cada vez que quería abandonar, recordaba aquella habitación pequeña donde había aprendido lo que significaba estar completamente solo. No quería volver allí. Así que continué. Tomás se encargaba de una parte del proyecto y yo de otra. Aprendí cosas que nunca había imaginado que necesitaría aprender. Nos equivocamos. Perdimos clientes. Tuvimos reuniones que terminaron mal. En más de una ocasión estuvimos a punto de quedarnos sin dinero. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Llegó nuestro primer contrato importante. Después otro. Luego apareció un inversionista interesado. Lo que comenzó como un proyecto pequeño empezó a convertirse en una empresa real. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar. No me hice rico de un día para otro. Fue mucho más lento. Primero pude pagar mis deudas. Después compré un carro. Más adelante conseguimos una oficina. Y cuando finalmente tuve suficiente estabilidad, tomé una decisión que durante años había parecido imposible. Comprar una casa. No quería un lugar enorme para presumir. Quería un hogar. Un espacio donde algún día pudiera formar mi propia familia y sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Encontré una casa grande, con jardín, piscina y una terraza que daba al patio. Cuando la vi por primera vez, pensé en mi madre. Mónica siempre había hablado de tener una casa así. Durante las reuniones familiares solía decir que algún día quería una casa grande donde todos pudiéramos reunirnos. La ironía no se me escapó. Firmé la escritura después de revisar cada documento varias veces. Cuando recibí las llaves, me quedé unos segundos mirándolas. Había pasado de no saber cómo pagaría el alquiler a tener una casa que años atrás ni siquiera me habría atrevido a imaginar. Ese día no hice una gran celebración. Solo tomé una fotografía con las llaves en la mano y la compartí con una frase sencilla. Los nuevos comienzos también pueden convertirse en una vida nueva. No mencioné a nadie. No lancé indirectas. No hablé de mi familia. Simplemente disfruté el momento. No sabía que aquella fotografía iba a traer de regreso a personas que llevaban años desaparecidas. Al día siguiente comenzaron los mensajes. Primero fue Valeria. Adrián, ¿cuánto tiempo? Me alegra muchísimo saber de ti. Después Bruno. Tenemos que hablar. Siempre hemos querido saber cómo estabas. Luego apareció un mensaje de mi madre. Hijo, qué orgullo verte así. Tenemos que reunirnos. Mi padre también escribió. Me alegra que te esté yendo bien. Deberíamos conversar. Después llegaron mis tíos. Primos. Personas con las que no había hablado en años. Todos tenían una explicación. Perdimos el contacto. El tiempo pasa demasiado rápido. Siempre pensamos en ti. Leía cada mensaje y sentía algo extraño. No era felicidad. Tampoco era exactamente rabia. Era incredulidad. Porque yo sí recordaba esos 3 años. Recordaba las llamadas que nunca respondieron. Los mensajes que nunca contestaron. Las reuniones a las que dejaron de invitarme. La habitación donde dormía. El pan con café. Los días en que no sabía si tendría trabajo al día siguiente. Yo recordaba todo. Ellos parecían haberlo olvidado. Durante varios días ignoré los mensajes. Hasta que una tarde escuché el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta y miré por la cámara. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Eran ellos. Mi madre. Mi padre. Bruno. Valeria. Silvia, la esposa de Bruno. Y 2 de mis tíos. Todos estaban juntos frente a mi casa. Durante unos segundos pensé en no abrir.
Pero finalmente lo hice. Mi madre fue la primera en acercarse. Dijo. Intentó abrazarme. Di un paso hacia atrás. Su rostro cambió. Mi padre intentó suavizar la situación. Adrián, ¿no nos vas a dejar pasar? Los miré a todos. 3 años. 3 años sin saber nada de ellos. Y ahora estaban frente a mi puerta como si hubiéramos hablado la semana anterior. Me hice a un lado. Pasen. Entraron. No porque hubiera olvidado lo ocurrido. Quería escuchar qué tenían que decir. Desde el primer momento comenzaron a mirar la casa. Mi madre observaba el jardín. Mi padre caminaba hacia la terraza. Bruno miraba la cocina. Valeria preguntaba cuánto había costado. Nadie parecía interesado en saber cómo había llegado hasta allí. Solo querían saber qué tenía. Es preciosa, dijo mi madre. Siempre supimos que llegarías lejos, comentó Bruno. Lo miré. Aquella frase me produjo ganas de reír. Siempre supieron. Cuando estaba sin trabajo, ninguno parecía saber siquiera dónde vivía. Cuando no tenía dinero, ninguno sabía cómo encontrarme. Pero ahora sí sabían perfectamente dónde estaba. Nos sentamos en la sala. Durante casi 1 hora hablamos de cosas superficiales. Hasta que mi madre finalmente respiró profundamente. Adrián, la verdad es que vinimos porque necesitamos hablar contigo. Ahí estaba. La razón. Mi padre tomó la palabra. Queremos vender la casa donde vivimos. No dije nada. Pero el dinero no alcanza para comprar otra que sea adecuada para nosotros, continuó. Entonces Bruno intervino. Estuvimos pensando en una solución. Lo miré. ¿Cuál? Bruno sonrió. Tú tienes espacio de sobra aquí. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Mi madre tomó mi mano. Podríamos vivir todos juntos. No respondí. Mi padre añadió. Nosotros vendemos nuestra casa, ustedes siguen con su vida aquí y todos nos ayudamos. Miré alrededor de mi sala. Después volví a mirarlos. No podía creer que realmente hubieran ido hasta allí para pedirme eso. Después de 3 años de silencio. Después de haberme eliminado de sus vidas. Querían mudarse a mi casa. Mi madre comenzó a llorar. Somos una familia, Adrián. Esta vez no sentí tristeza. Solo necesitaba hacerles una pregunta. Me puse de pie. Miré a cada uno. Y dije. Antes de hablar de vivir juntos, quiero saber una cosa. Nadie respondió. ¿Quién decidió que ya no querían saber nada de mí? El silencio que siguió fue mucho más revelador que cualquier respuesta. Volví a preguntar. ¿Quién decidió apartarme? Nadie respondió. Mi padre miró al suelo. Bruno cruzó los brazos. Valeria evitó mi mirada. Mi madre empezó a llorar. Finalmente, mi hermana habló. Mamá nos pidió que lo hiciéramos. Sentí un golpe seco en el pecho. Miré a Mónica. ¿Tú? Ella no respondió. ¿Tú les dijiste que dejaran de hablarme? Mi madre se secó las lágrimas. Adrián, nosotros estábamos preocupados. No te pregunté eso. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Te pregunté si tú les dijiste que me dejaran solo. Mónica bajó la cabeza. Sí. La habitación quedó en silencio. Por unos segundos nadie se movió. ¿Por qué? Mi madre respiró profundamente. Pensé que ibas a empezar a pedirnos dinero. La miré sin entender. ¿Qué? Tu padre dijo que, si seguíamos hablando contigo, terminaríamos manteniéndote. Y nosotros tampoco estábamos en una situación fácil. Miré a mi padre. Él no negó nada. Así que decidieron desaparecer, dije. No queríamos hacerte daño, respondió mi madre. Solté una pequeña risa. No porque fuera gracioso. Porque no sabía qué otra cosa hacer. Mamá, yo nunca les pedí dinero. Lo sé ahora. No. ¿Lo sabías entonces? Nadie contestó. Subí las escaleras. Entré a una habitación que utilizaba como oficina y saqué una carpeta que había guardado durante años. Cuando regresé, la puse sobre la mesa. Mi madre la miró confundida. ¿Qué es eso? Mi vida durante esos 3 años. Abrí la carpeta. La primera fotografía era de la habitación donde vivía. Una cama pequeña. Una pared descascarada. Una mesa vieja donde colocaba mi computadora. Después puse otra. Yo con el uniforme de repartidor. Otra mostrando el carro que había vendido. Después aparecieron recibos vencidos.
Facturas. Comprobantes de trabajos. Fotos de las mudanzas que hacía. No había preparado aquello para darles lástima. Lo había guardado porque necesitaba recordar de dónde venía. Mientras ustedes celebraban cumpleaños, dije, yo estaba tratando de averiguar cómo pagar el alquiler. Pasé otra fotografía. Mientras ustedes se reunían, yo trabajaba hasta la madrugada. Otra. Mientras ustedes me tenían fuera de sus vidas, yo estaba aprendiendo a sobrevivir solo. Mi padre tomó una de las fotografías. La observó durante varios segundos. No sabíamos que estabas así. Ese era precisamente el problema. Le quité la fotografía de las manos. No quisieron saberlo. Mi madre lloraba en silencio. Valeria también había empezado a llorar. Pero yo ya no podía volver atrás. Lo más extraño es que ni siquiera necesitaba que me salvaran. Todos me miraron. Solo necesitaba saber que tenía una familia. Nadie dijo nada. En ese momento sonó el timbre. Todos volteamos hacia la puerta. Era Oscar, mi vecino. Venía a devolverme una herramienta que le había prestado unos días antes. Abrí. Al verme acompañado, sonrió. Ah, qué bueno. Por fin aparecieron. Mi familia se quedó completamente quieta. Oscar entró apenas unos pasos y miró a los demás. Hace años lo veía llegar solo. Luego me señaló. Cuando perdió el trabajo, yo pensaba que algún familiar vendría a ayudarlo. Miró a mis padres. Nunca vino nadie. El silencio se volvió incómodo. Mi padre intentó hablar. Tuvimos nuestros motivos. Oscar lo miró unos segundos. Puede ser. Después me entregó la herramienta. Bueno, Adrián. Nos vemos mañana. Y se marchó. Cerré la puerta. Cuando regresé a la sala, nadie se atrevía a mirarme. Mi padre fue el primero en hablar. Cometimos un error. Asentí. Sí. Mi madre levantó la cabeza. Podemos arreglarlo. La miré. No sé si se puede arreglar. Somos tu familia. Aquella frase ya no me provocaba nada. Solo cansancio. Entonces recordé la razón por la que todos estaban allí. No habían venido a pedirme perdón. Habían venido porque necesitaban una casa. Mi madre volvió a hablar. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Los miré a todos. Había esperado ese momento desde que tocaron el timbre. Y cuando finalmente llegó, me di cuenta de que ya sabía qué responder. Sí. La expresión de mi madre cambió. Bruno sonrió. Mi padre soltó el aire que parecía estar conteniendo. Hasta Valeria levantó la cabeza. Entonces terminé la frase. Voy a ayudarlos de la misma manera en que ustedes me ayudaron a mí. La sonrisa de Bruno desapareció. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que no voy a dejarlos en la calle. Mi madre me miró sorprendida. Entonces, puedo pagarles un par de meses de alquiler mientras encuentran una solución. Nadie habló. Pero no van a vivir aquí. Mi padre abrió la boca. Adrián. No voy a comprarles otra casa. No voy a pagar sus deudas. No voy a convertir mi hogar en el lugar donde ustedes vienen a disfrutar de algo que construí sin su ayuda. Mi madre empezó a llorar nuevamente. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? La miré directamente. ¿Cómo pudieron hacerlo ustedes conmigo? No tuvo respuesta. Respiré profundamente. No les deseo mal. De verdad que no. Miré a Bruno y a Valeria. Pero tampoco voy a fingir que esos 3 años nunca existieron. Mi padre se levantó. Entonces, ¿nos estás echando? Les estoy pidiendo que se vayan de mi casa. Nadie discutió. Mi madre se quedó unos segundos frente a mí. Parecía esperar que cambiara de opinión. No lo hice. Finalmente tomó su bolso. Antes de salir, se detuvo. ¿De verdad no quieres darnos otra oportunidad? La respuesta me tomó unos segundos. Como padres, quizá algún día pueda perdonarlos. Ella bajó la mirada. Pero como personas en las que puedo confiar, eso tendrán que ganárselo. Salieron uno por uno. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años, sentí que aquella casa realmente era mía. No porque tuviera una escritura a mi nombre, sino porque nadie podía decidir quién entraba en mi vida solo porque ahora yo tenía algo que ellos querían. Pensé que aquella sería la última vez que tendría que hablar del asunto. Me equivoqué. Porque los siguientes meses traerían una decisión que cambiaría para siempre la relación que tenía con mi familia.
Después de aquella tarde, mi familia dejó de aparecer por mi casa. Durante varias semanas no recibí ninguna llamada. Supuse que finalmente habían entendido que mi decisión no iba a cambiar. Pero entonces llegó un mensaje de mi madre. No me pidió dinero. No habló de la casa. Solo escribió: perdóname. Lo leí varias veces. No respondí inmediatamente. Habían pasado años desde que alguien de mi familia me había dicho algo que no estuviera relacionado con lo que yo podía hacer por ellos. Al día siguiente contesté: te perdono. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Mi madre respondió casi inmediatamente: lo entiendo. Y por primera vez le creí. Durante los meses siguientes, las cosas cambiaron lentamente. No volvimos a ser una familia unida. No hubo grandes reuniones ni abrazos que borraran el pasado. Bruno dejó de hablarme durante un tiempo. Valeria, en cambio, comenzó a escribirme ocasionalmente. Nunca me pidió nada. Solo preguntaba cómo estaba. Al principio respondía con frases cortas. Después las conversaciones fueron un poco más largas. Con mis padres fue diferente. Mi padre tardó mucho en reconocer su responsabilidad. Pero finalmente lo hizo. Una tarde me llamó. Adrián, quiero decirte algo. Te escucho. Hubo un silencio. Tu madre y yo tuvimos miedo de que te convirtieras en una carga. Y tomamos una decisión horrible. No intenté justificarlo. Él continuó. Pensamos que alejarnos era protegernos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que solo te abandonamos. Fue la primera vez que escuché esas palabras de su boca. No solucionaron todo. Pero fueron importantes. Con el tiempo, aprendí a relacionarme con ellos de otra manera. Sin odio. Sin rencor constante. Pero también sin volver a confiar ciegamente. Pasaron 5 años desde aquella visita a mi casa. Mi vida siguió avanzando. La empresa creció. Tomás continuó siendo mi socio y, con el tiempo, se convirtió también en uno de mis amigos más cercanos. Mi esposa, Lucía, estuvo conmigo durante los años buenos y durante los difíciles. Y mis hijos crecieron viendo algo que para mí tenía un valor enorme. Nunca les enseñé a medir a las personas por lo que tienen. En nuestra casa nadie tenía que demostrar cuánto ganaba para sentirse querido. Una tarde estaba en el jardín con mi familia cuando miré hacia la casa. Recordé la primera vez que había entrado allí con las llaves en la mano. Recordé también la habitación pequeña donde había vivido. El carro que tuve que vender. Los trabajos que acepté. Las noches en las que no sabía cómo iba a salir adelante. Y pensé en una cosa. Aquella casa no representaba mi éxito. Representaba todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta allí. Mi familia biológica nunca volvió a pedirme dinero. Tampoco volvió a pedirme que los dejara vivir conmigo. Nuestra relación quedó limitada. Nos saludábamos en algunas fechas importantes. A veces hablábamos. Otras veces pasaban meses sin contacto. No era la relación que había tenido antes. Pero tampoco necesitaba que lo fuera. Porque finalmente había entendido algo que durante años me negué a aceptar. Perdonar no significa volver a confiar. Y dejar ir el rencor no significa permitir que alguien vuelva a hacerte daño. Durante mucho tiempo pensé que algún día mi familia reconocería todo lo que había hecho por ellos. Ahora ya no me importaba. No necesitaba que me agradecieran. Tampoco necesitaba que se sintieran culpables. Había aprendido a construir mi vida sin esperar nada de ellos. Y esa fue la verdadera victoria. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo me preguntó: «Papá, ¿esta casa siempre fue tuya?» Sonreí. No. ¿Entonces cómo la conseguiste? Miré a Lucía. Ella ya conocía la historia. Trabajando mucho, le respondí. Mi hijo siguió comiendo. ¿Y estaba solo? Pensé unos segundos. Durante un tiempo, sí. Después lo miré. Pero aprendí que estar solo no significa estar perdido. Él no entendió completamente la respuesta. Quizá algún día lo haga. Cuando todos se fueron a dormir, salí al jardín. Me quedé mirando las luces de la casa. Años atrás, cuando perdí mi trabajo, pensé que había perdido todo. En realidad, había perdido algo que creía necesitar. La aprobación de personas que solo estaban cerca mientras yo podía resolver sus problemas. El día que me quedé sin dinero descubrí quiénes eran realmente. Y cuando recuperé mi vida, descubrí quién quería estar conmigo de verdad. No necesité vengarme. No necesité echarles en cara cada sacrificio. Tampoco necesité demostrarles que habían cometido un error.
Simplemente seguí adelante. Hoy sigo viviendo en aquella casa. No porque sea grande. No porque tenga piscina. No porque sea una prueba de que triunfé. La conservo porque cada rincón me recuerda que fui capaz de levantarme cuando pensé que no podía. Y porque dentro de esas paredes está la familia que elegí construir. Lucía. Mis hijos. Y las personas que permanecieron conmigo cuando no tenía nada que ofrecerles. A mi familia de sangre la perdoné con el tiempo. Pero nunca volví a entregarles el lugar que alguna vez tuvieron en mi vida. No por venganza. Por respeto a mí mismo. Porque finalmente entendí que la familia no se demuestra cuando alguien tiene éxito. Se demuestra cuando no tiene nada. Cuando está preocupado. Cuando está perdido. Cuando necesita una llamada. Una comida. Una palabra. Una presencia. Ellos estuvieron cuando yo ya había llegado a la cima. Pero Lucía estuvo cuando todavía estaba intentando levantarme. Mis hijos estuvieron sin importar cuánto dinero hubiera en mi cuenta. Y Tomás creyó en mí cuando apenas tenía fuerzas para volver a intentarlo. Ellos fueron quienes me demostraron qué significa realmente tener una familia. Y aquella fue la última lección que me dejó el día en que perdí mi trabajo. No perdí a mi familia cuando me quedé sin dinero. Ese día descubrí quién nunca había sido realmente mi familia. Y desde entonces, nunca volví a confundir amor con conveniencia.